El Señor les bendiga. Una enorme bendición esta noche el estar de nuevo con todos ustedes en la Escuela de Jesús. Representa para nosotros una enorme bendición de nuevo estar en este espacio, en esta escuela que es la Escuela de Jesús. Bienvenidos sean todos. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor en esta hora. No olvide compartir este link con muchas más personas, con todos sus contactos, por favor. Compártalo. Queremos ser de bendición también a sus familiares, a sus amigos, y por favor, entonces no olvide esto. Recuerde también escribirnos el lugar desde donde usted está con nosotros esta noche, hacernos algún comentario si lo tiene. Nos agradará mucho saber cómo le está llegando esta señal, qué beneficio espiritual está usted recibiendo a través de este programa La Escuela de Jesús. Entonces, qué bueno, nos gustará mucho saber su opinión, sus comentarios, en fin, para nosotros todo eso es muy importante, también sus saludos desde diversos lugares. Entonces, ahora, de nuevo, quiero presentarles en el regreso a nuestro hermano Frank, que está de nuevo con nosotros esta noche. Muy bienvenido, hermano Frank, qué bueno tenerlo en esta hora, de nuevo aquí en la Escuela de Jesús. Amén, Dios les bendiga a todos nuevamente. Bueno, es una bendición poder volver a estar aquí en la Escuela de Jesús. Para mí, así como muchos de ustedes, realmente es de mucha bendición porque esto es un aprendizaje que Dios nos regala. Es un espacio para todos, para crecer. Y bueno, la bendición del Señor es que podamos edificarnos y aquí estamos nuevamente, de verdad que ver a cada uno conectado, todos los que están saludando siempre es muy bonito ver que todos están ahí saludando desde mucho antes que empiece esto. Así que hermanos, bienvenidos, de verdad nos complace tenerlo ahí conectado. Y como decía nuestro hermano Antonio, que podamos nuevamente recordar esto que ya sabemos que es poder compartir el link, a expandir esto más. Cada vez que interactuamos con el video, ese algoritmo de YouTube lo ayuda a expandir mucho más. Así que hermanos, estamos todos en una misma obra, así que todos participando a la vez. Y bueno, hermano Antonio, ahí para hoy una buena lectura desde el libro de Romanos, donde vamos en el capítulo 9. Este capítulo 9 del libro de los Romanos es un capítulo bien importante, generalmente demasiado mal interpretado por muchos que tienen unos comentarios sesgados acerca del realmente el propósito de Dios, e incluso con esto de la predestinación mal concebida, mal enfocada, mal entendida, mal manejada, por allá desde los tiempos de Agustín y desde los tiempos de Lutero y de otros que la han malinterpretado siempre. Pero hoy veremos, vimos en la parte primera de Romanos 9, que vimos hasta el verso 3 en la edición pasada, y hoy vamos a seguir del verso 14 en adelante, ahondando sobre este tema, y vamos a ver con claridad, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el texto. Una buena recomendación, como esto es para estudiar la Biblia, si usted le gusta leer comentarios o libros pues comentados de la Biblia o comentarios de la Biblia, le aconsejo, no le dé el crédito 100% al comentario que usted leyó. Vaya al texto propio de la Biblia. Cuando usted va directamente al texto de la Biblia, entonces usted tiene información mucho más precisa, con una luz mucho más poderosa que la que le llega a través de alguien que simplemente vertió su opinión o sus conceptos respecto de un texto. Entonces, cuando se reciben las opiniones o los conceptos, es muy distinto de cuando uno lee directamente el texto de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que hacemos en la Escuela de Jesús. No quedarnos en los comentarios o en las opiniones o en los conceptos que, por bonitos que sean, generalmente no pueden en ningún momento sustituir la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver esta noche, bien interesante. Entonces, hermano Fran,
pero vamos ahora con la lectura del texto que vamos a leer. Amén. Bueno, antes de iniciar, usted ve aquí ahí en el título de la miniatura está un título bien interesante y es la misericordia. Es por tendré misericordia. Porque en esto realmente, como decía el hermano Antonio, hay mucha malinterpretación y muchos de pronto piensan que solo son los descendientes físicamente son los que tienen ciertos privilegios, pero bueno, es la misericordia de Dios y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Vamos a iniciar desde del versículo 14 del capítulo 9 de Romanos y dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Verso 19 dice, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, como también se dice en el libro de Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Vamos a llegar a la lectura hasta ahí, ya al finalizar el hermano Antonio toma los últimos versículos y es bien importante que usted esté bien atento, hermano, porque bueno, al parecer podrían ser pasajes un poco obscuros para muchos, pero hoy vamos a dar luz con la ayuda del Señor y rogando a Dios que nos abra el entendimiento a todos. Hermano Antonio. Muy bien, gracias a Dios. Tenemos un excelente pasaje pues para estudiar esta noche la voluntad del Señor. Estén bien atentos, por favor, no se distraigan. Vamos a, si quiere tomar notas, ubíquese y tome las notas que quiera. Además, recuerde que este estudio usted lo puede repasar, volver a ver las veces que usted quiera, lo puede volver a ver. Esto queda ahí. No es que hacemos el programa y se acabó todo. Las veces que usted lo quiera ver, que quiera volver a repasar este estudio, cualquiera de los estudios anteriores que ya están, usted simplemente los puede buscar en la Escuela de Jesús y ahí va a estar todos los temas que se han hecho a lo largo de la existencia de esta escuela. Muy bien, entonces tenemos un pasaje maravilloso. Ya habíamos hecho un análisis en los primeros versos acerca de los 8 privilegios que tiene Israel como nación. Eso es lo que vimos en la primera parte, los 8 grandes privilegios. Y cerrando con uno, que Jesucristo, que en su humanidad es descendiente del pueblo de Israel, pues viene por la línea de David. Sin embargo,
sin embargo, en cuanto a la carne es descendiente y es hermano de Israel, pero en espíritu es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, como lo dijo Romanos 9:5. Bien, ya si usted quiere repasar todo lo que dijimos respecto de esto en los primeros 13 versos, usted se ve el estudio anterior de Romanos 9, del verso 1 al verso 13. Ahora, nos detenemos aquí a partir de este verso 14 para ver algo muy, muy importante. Este texto que aparece aquí en el verso 14 y en el 15 han sido inmensamente malinterpretados. Vamos a comprobarlo, no que lo digamos nosotros, sino que leamos los textos que Pablo está citando aquí. Cuando los leemos, los mismos textos que Pablo cita aquí, vamos a ver cuál es realmente el norte de todo esto. Aquí tenemos entonces el verso 14. Entonces, ¿qué diremos? Se pregunta Pablo, ¿que Dios es injusto? De ninguna manera va a responder. Entonces, en esta forma de argumentar, y que por algunos conocido esta forma literaria de argumentar la inversa, es decir, con una pregunta, con un interrogante, resolver otro interrogante. Esa es la cuestión. ¿Qué diremos? Primer interrogante. Otra pregunta. ¿Que Dios es injusto? Y luego dice, de ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, note, si usted quiere revisar el texto, vaya al texto. Por eso es importante siempre leer el texto que el apóstol o en cualquier parte de un estudio se esté dando. Siempre lee el texto. ¿Dónde le dijo Dios a Moisés esto? En el libro de Éxodo capítulo 33, verso 19, dice Dios, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Estoy leyendo textualmente. Veamos el texto. Les dije que la clave es leer el texto en sí. El libro de Éxodo capítulo 33, noten el verso capítulo 33 y el numeral 19, que es el pasaje que Pablo está citando. Cuando lo leemos lo vamos a entender mucho mejor. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, le está diciendo Dios a Moisés cuando le pidió que le mostrara su gloria. Y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien yo quiero ser misericordioso. Note, soy misericordioso con quien yo quiero ser misericordioso. Y soy clemente con quien yo quiero. Note lo que dice, con quien yo quiero ser clemente. Ahora, más adelante vamos a ver con quiénes quiere ser Dios misericordioso y con quién quiere Dios ser clemente. Entonces el texto dijo, porque soy misericordioso. Aquí está diciendo, el yo, hei bajei, el Señor, dice, aquí donde aparece que el Señor, en esta versión de la Reina Valera contemporánea lo pone el Señor en mayúsculo, porque soy misericordioso con quien yo quiero ser misericordioso. Note el término, con el que yo quiero ser misericordioso. Y soy clemente con el que yo quiero ser clemente. Observen la expresión, la forma como está escrito. Luego vamos a ir de nuevo a Romanos. Con esta información nos regresamos a Romanos. A Romanos el capítulo 9 y el verso 15, que es exactamente lo que Pablo está citando. Entonces tenemos Romanos
9:15, que fue el texto. Como esto es una escuela, le estoy orientando cómo leerlo, cómo estudiarlo. Entonces, esto que dice aquí el verso 15 es lo que Dios le dijo a Moisés en ese Éxodo 33:19. Ahora, verso 16, antes que entremos en la explicación con otros textos. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Es decir, la salvación en ningún momento puede ser el resultado del esfuerzo humano, incluso del querer humano, porque la salvación, como dijo Jonás, en el vientre del pez, la salvación es de Dios. La salvación le pertenece a Dios. Es Dios el único autor de la salvación. Por lo tanto, nunca será la salvación el resultado de ningún esfuerzo, ni sacrificio, ni voluntad humana, sino que es exclusivamente por voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que Dios luego va a citar en el verso 17 a Faraón. Es bueno tomar aquí también, ver dónde fue que Dios dijo esto. Verso 17. Aquí en el verso 17, Pablo está citando Éxodo capítulo 9, verso 14 en adelante. Pero leamos el texto aquí de Romanos y luego vemos dónde fue. Por eso siempre la recomendación, ir y leer originalmente el texto sin dejarse orientar por comentarios. Vaya al texto. Verso 17 de Romanos 9. Porque la Escritura dice al Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Note lo que dijo de Faraón. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Vamos al pasaje. ¿Qué pasó? Algunos dicen, Dios le cerró absolutamente la puerta a Faraón porque Dios no le dio oportunidad a Faraón. Dios lo tenía ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que se perdiera. Leamos el texto si es eso realmente lo que Dios dijo. Entonces nos vamos a Éxodo capítulo 9, siempre yéndonos al texto base. Cuando nos vamos a ese capítulo 9 del libro de Éxodo, encontramos lo siguiente. Leemos a partir del verso 13 para tomar en sí el texto bien completo. El Señor le dijo a Moisés: levántate muy temprano y preséntate ante el faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez voy a enviar a tu corazón. Es decir, Dios está dispuesto a enviar las plagas y los castigos más severos si Faraón aún no cede. Dice: voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas para que entiendas que no hay Dios en toda la tierra, o que en toda la tierra no hay otro Dios como yo. Verso 15. Voy a extender ahora mi mano y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga y tú dejarás de existir. Dios le está diciendo lo que va a pasar. Si él no obedece, Dios puede traer una plaga sobre él y desaparecer. Verso 16. A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra.
En otras palabras, voy a leerles otra versión, el verso 15. Leamos la TLA, la versión TLA. Es recomendable que usted tampoco se case con una sola versión. Procure usar varias, las que más pueda tener a su disposición. El verso 15 aquí es mucho más contundente. Dice, si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Es decir, Dios le está diciendo a Faraón, mire, si yo hubiera querido borrarlo a usted de la tierra desde el primer día que usted se endureció, y de borrarlo a usted y a todo su pueblo, les había enviado una plaga, una epidemia que los hubiera barrido a todos, y usted estaría muerto y todo su pueblo estaría muerto. Pero aquí muestra Dios, le dice Dios a Faraón a través de Moisés, cuál fue el propósito de Dios al enviar esas plagas. El enviar esas plagas no era propiamente condenar a Faraón y destruir a Faraón. Si eso fuera, lo hubiera hecho desde el principio, lo que está diciendo. Lo que ha hecho Dios al endurecer el corazón de Faraón este tiempo es para que los hijos de Israel, para dar lugar a que Dios obre una y otra vez, de una y otra manera, con diversos castigos, con diversos juicios, para que el pueblo de Israel, que es el objetivo primero, puedan conocer cuál es el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por lo tanto el Dios de los hebreos o el Dios de Moisés. Entonces ha ocurrido eso. En segundo lugar, para que los egipcios y las demás naciones se dieran cuenta del verdadero Dios, que es el Dios de Abraham o el Dios de los hebreos. Ya que todo lo que pasaba en Egipto en aquel entonces, que era el imperio más poderoso del mundo que había en ese momento, todo lo que pasara en Egipto era conocido en el resto de naciones. Entonces las otras naciones se darían cuenta de que hay un Dios que no solamente es más poderoso que los dioses de los egipcios, sino que es más poderoso que los dioses de todas las naciones, y que es más poderoso que el mismo Faraón, que se creía Dios y se confesaba a sí mismo como Dios, y que era el que tenía todo el poder sobre la vida o sobre la muerte. El Dios de los hebreos le está demostrando a Faraón que el verdadero Dios no es él ni sus dioses, sino que el verdadero Dios y el que tiene todo el poder sobre todas las cosas es el Dios del cielo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Es el que tiene el poder sobre la vida y sobre todas las cosas. Entonces le dice, mire, yo no lo destruí a usted en primer castigo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo. No lo hice porque no pudiera, sino porque ese no es mi propósito. Ese no es lo que yo estoy buscando con estos juicios. Estoy buscando que toda la tierra se dé cuenta que hay un poder infinitamente más poderoso que todos los dioses del mundo, incluyendo que Faraón, y que demuestra su poder humillando al rey más soberbio que había y al pueblo más altivo que había en su momento, que eran los egipcios, humillándolos a través de todos estos juicios. ¿Para qué? Para que todos se dieran cuenta de la existencia del grande y poderoso Dios de Israel. Entonces, por eso le dice en el verso 17, dile que si insisten en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora, note que esto es condicional. Si insiste, es decir, Faraón puede salvarse a sí mismo y salvar su pueblo. Dios le abre las puertas de una oportunidad a Faraón y a su pueblo. Amén. En el verso 17, dile que si insiste en no dejar ir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados
como no se han visto en toda la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado, incluso le da recomendaciones para que no sufran el castigo. Le dice, mire, pongan en lugar seguro su ganado, pongan en lugar seguro a sus siervos, es decir, a las personas que están bajo su autoridad o bajo su poder, los que están en la ciudad, los que están en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo el que no esté en un lugar seguro. Mire cuán grande es la misericordia de Dios. Va a traer ese castigo, pero la intención no es matarlos. Que vean el poder de Dios manifestado, pero no tiene intención de hacerles daño. Por eso le dice, resguárdese, póngase en un lugar seguro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes sufrieron el castigo? Pasa como siempre. Los que no creyeron, los que no fueron capaces de creer, sufrieron el castigo. Los que creyeron, se protegieron ellos y protegieron sus ganados, protegieron sus siervos poniéndose en un lugar seguro. Solo los incrédulos perecieron. Verso 20. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo. Mire, dejaron que sus siervos, sus sirvientes, sus servidores fueran a ponerse a salvo. Y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y ganado. ¿Quiénes van a perecer aquí? Los que no creyeron. Generalmente pasa así. Los creyentes, la persona que es capaz de creerle a Dios, si una persona le cree a Dios, Dios no lo destruirá jamás. Ni lo hizo ayer, ni lo hace hoy, ni lo hará mañana. De ahí que el concepto ese de la predestinación antes de la fundación del mundo para perdición o para salvación es una mentira. Verso 22. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta al cielo tu brazo para que lluevan granizos sobre toda la gente y sobre el ganado y sobre las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo y al instante Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos, granizo. Nunca en toda la historia, verso 24, en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terrible era la lluvia de granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganado y plantas. ¿Con cuál fue la gente que acabaron? Con los que no creyeron. ¿Con cuál ganado acabaron? Con los ganados de los que no creyeron. ¿Cuáles son los campos, las cosechas que se perdieron? La de los incrédulos. Los árboles quedaron despedazados y el hino y la cebada destruidos, pues el hino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, que es donde habitaba Israel, los hijos de Israel, donde vivían los israelitas, no cayó ni un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo. Aquí note que Faraón reconoce por un momento su pecado, su incredulidad, y quisiera dar un paso de arrepentimiento con su pueblo. Debo admitir que esta vez he hecho mal. La otra versión dice que he pecado. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Note cómo Faraón mismo justifica a Dios. En esta TLA que estoy leyendo, dice, la culpa la tenemos nosotros y no Dios. Es decir, no es Dios que a propósito quisiera destruirlos o castigarlos. El problema está en su incredulidad. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos.
En la otra versión, la versión del 60 dice, le ruego a Moisés que oren por mí y por mi pueblo a Dios. Es decir, Faraón en un momento dado pareciera quebrantar su corazón soberbio y creerle a Dios, al Dios de Moisés, y vamos a ver lo que pasó. Entonces por eso dice que oren por él y por su pueblo para que la plaga de granizo se detenga. Moisés le contestó, voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. Faraón creía que él era el dueño de toda la tierra y Moisés le está diciendo, le voy a demostrar que no es usted el dueño de toda la tierra, sino Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él. Es decir, ¿cómo le va a demostrar a Faraón que el Dios de Moisés o el Dios de los hebreos es el Dios de toda la tierra? Haciendo que cuando salga de la ciudad y levante los brazos, la lluvia cese, es decir, el granizo cese. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él, es decir, hablaré con Dios, y ya no habrá más truenos ni granizo. Eso lo haré a pesar de que ni ustedes ni sus consejeros respetan todavía a Dios. Es decir, voy a orar por ustedes a pesar de que ustedes todavía no respetan a Dios, es decir, no tienen temor de Dios. Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad y levantando los brazos pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aún cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. ¿Cuál fue el problema? Que él no se quiso arrepentir. Por tanto, él, como sus consejeros, se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería y Moisés así se lo había comunicado al pueblo. Entonces, he ahí el problema. ¿De quién fue el problema de que Faraón se perdiera? ¿Dios cerró las puertas de su misericordia para Faraón? ¿La cerró para su pueblo? No, cumplió un propósito que era que a través de todos estos juicios Dios Dios fuera conocido no solamente por Israel, por los egipcios, sino también por las naciones del mundo. Pero aquí ya estaban en la parte final, es decir, ya Dios había mostrado su poder, ya estaban a las puertas de irse de Egipto, de tal manera que Dios le da una oportunidad a Faraón y a su pueblo de alcanzar la misericordia de Dios. ¿Quién cerró la puerta? ¿La cerró Dios o la cerraron ellos? El mismo Faraón reconoció diciendo, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Amén. En propias palabras de Faraón. He ahí lo importante que es uno ir al texto. Cuando el escritor sagrado cite un texto, vaya a él, y que cuando usted lo lee, lo va a entender mucho mejor que simplemente dejándose guiar por los que simplemente vierten conceptos. Entonces, ahí tenemos. Volvemos con esto a Romanos capítulo 9. Y nos detenemos de nuevo aquí en Romanos para continuar el desarrollo de lo que hemos venido viendo. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos en el verso 17, claro. ¿O estábamos en el verso? Estábamos en el verso 18, o sea, así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve loco. Alguien ya recuerdo un filósofo que dijo esto, que cuando los dioses quieren destruir a alguien, lo primero que hacen es volverlos locos. Entonces, vamos a ubicarnos ahora y vamos a ver de quién tiene Dios misericordia. Le dijo a Moisés, yo tengo misericordia del que quiero.
y me muestro compasivo con el que yo quiero. ¿A quién quiere Dios? ¿De quién quiere Dios tener misericordia? Y para esto nos vamos a Gálatas, el capítulo 3. Y vamos a ver de quién se agrada Dios teniendo misericordia. ¿De quiénes? Y nos vamos a ubicar en Gálatas, capítulo 3, verso 6 en adelante. Aquí va a venir el caso de Abraham. Todos los creyentes que habemos hoy en el Dios verdadero, conocemos al Dios verdadero porque hubo un hombre que lo conoció primero. Y este hombre fue Abraham. Además, este hombre alcanzó la justicia o fue justificado no por sus obras, no por la ley, sino que fue justificado exclusivamente por la fe. Eso es lo que va a decir Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante. Volvamos a la Reina Valera contemporánea, donde comenzamos. Reina Valera contemporánea 3:6 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Note, ¿cómo fue que creyó Abraham a Dios? Ya sabemos todo el recorrido, que Dios se le aparece, Hechos capítulo 17, verso 2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que habitase en Aram, y le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces ahí está, cómo llega Dios al conocimiento, cómo llega Abraham al conocimiento de Dios, cómo cree en él. Incluso con tanta fe que el día que Dios le dijo que le sacrificara a su hijo unigénito, sin preguntar nada, sin reprochar nada, madrugó a sacrificarlo. Era tal la fe de este hombre en el Dios verdadero. Entonces dice que esa fe le fue contada por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Aquí los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes biológicos, como algunos andan por ahí hablando de genealogías para decir si es descendiente de Abraham en cuanto a la carne. Los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes biológicos, sino los descendientes según la fe. Verso 7. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Verso 8. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia o la buena nueva, o evangelizó, dirá otra versión, primero a Abraham. Dios, que ya tenía en su plan, porque esto de salvar a los gentiles no es que Dios se lo inventó a última hora en el Nuevo Testamento. Esto estaba desde que Dios llamó a Abraham y le hizo promesas. Al evangelizar a Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esos son los gentiles, no solamente su descendencia física, sino las naciones gentiles también. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los bendecidos? Los descendientes biológicamente de Israel, no. Los creyentes son bendecidos con el patriarca Abraham, verso 9. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, note la diferencia aquí, los que dependen de las obras de la ley no dependen de la promesa de la fe, dependen de sus obras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque ninguno ni pudo en el ayer, ni puede hoy, ni lo va a lograr mañana guardar la ley. Por lo tanto, si no guarda toda la ley, está bajo maldición, porque está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y resulta que ninguno ni pudo, ni ha podido, ni podrá hacer esto.
Entonces, por lo tanto, la ley no lo puede llevar a ninguna justificación, ya que ese no es el propósito de la ley tampoco. Verso 11, es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, note el verso 11, no lo estamos inventando, léalo. Es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo vivirá por la fe, no por la ley. Verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas, dice la ley, vivirá por ellas, y resulta que nadie las pudo hacer. Entonces, en consecuencia, no hay salvación por la ley. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros todos estuvimos bajo la ley. ¿Por qué estuvimos bajo la ley? Porque ¿quién está bajo la ley? Todas las personas que son transgresoras o han cometido delitos en contra de la ley están bajo la ley. Es decir, la ley tiene toda la autoridad de condenarlos, de juzgarlos y condenarlos porque han transgredido la ley. El único que no está bajo la ley es aquel que no ha violado la ley. Jesucristo fue el único que pisó esta tierra y nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y él, el único inocente al que la ley no puede condenar, ni pudo ni puede condenar, es el que a la vez se ofreció en rescate por nosotros, que sí estaba bajo la ley, pagando el precio que nosotros le debíamos a la justicia divina porque éramos transgresores de la ley. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que viene a través de la promesa de la fe, alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Note, a través de la fe se recibe la promesa del Espíritu. No es a través de la ley, de las obras de la ley o de que yo soy más bueno que aquel. No, se recibe a través de la promesa de la fe, es que se recibe el Espíritu. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Es decir, hecho un contrato, firmado ese contrato, ya nadie ni le puede quitar ni le puede añadir a ese pacto. Tal como quedó ese contrato, así habrá que cumplirlo. Ahora bien, verso 16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes porque no son simientes, sino que habla de una sola simiente, como si hablara, no habla de simientes como si hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno. Esa simiente, Pablo dice, esa simiente es Cristo. Digo pues, verso 17 de Gálatas 3, que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley. ¿Cuándo vino la ley? Algunos dicen que la ley ya existía en los tiempos de Abraham. Mire el texto. La ley vino 430 años después. Estoy leyendo textualmente el verso 17 de Gálatas 3. La ley vino 430 años después. Pues si la ley pudiera invalidar la promesa, para invalidarla no puede hacerlo legalmente, porque ya había un pacto firmado por Dios que lo hizo por la fe en sus promesas o en su promesa y no por las obras de la ley. Dios justificó a Abraham por la fe y no por las obras de la ley 430 años antes que viniera la ley. Por lo tanto, la ley no puede hacer nada. Es un pacto que ya está firmado, que ya está ratificado por Dios y la ley no lo puede invalidar. Decir, ¿sabe qué?
cambiemos el asunto, que no sea la persona justificada por la fe, sino que sea justificada por las obras de la ley. La ley no podía cambiar eso. Eso es inamovible. Entonces se preguntan algunos en el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no sirve para salvación, ¿para qué sirve la ley? Aquí responde, pues fue añadida por causa de las transgresiones, fue una añadidura. ¿Hasta cuándo? Es decir, fue una medida transitoria. Note, es una medida transitoria y no definitiva, sino transitoria, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y recordemos atrás que esa promesa es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, es decir, Moisés, cuando recibe las tablas de la ley por mano de ángeles en el Sinaí. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Note, el mediador no lo es de uno solo, porque los que entregaron la ley fueron ángeles. Puede ser más de uno, dos, tres, los que sean. Pero Dios sí es uno. Dios, no hay dos dioses ni tres dioses, Dios es único. Eso está diciendo el verso 20. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? Es decir, ¿la ley entra en contradicción con las promesas de Dios? Se responde, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero el problema es que la ley no puede dar vida porque simplemente es una sentencia de juicio. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Aquí vamos llegando entonces al punto que Dios le dijo a Moisés, me compadeceré del que yo quiera compadecerme. ¿De quién se compadece Dios? Se compadece de una persona que le cree. Dios encerró todo bajo pecado. Verso 22, Dios encerró a judíos y a gentiles bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a ¿quiénes? A los creyentes. Entonces cuando Dios dijo, me compadeceré del que yo quiera compadecerme, ¿a quién se refirió? A los que creen en Él. Comprobemos esto con el mismo Romanos. Romanos capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Romanos y nos ubicamos en este pasaje para ver de quiénes es que Dios se compadece y de quiénes es que Dios tiene misericordia. Verso 25 de Romanos 11. Nos estamos adelantando en el tiempo, por aquí vamos a pasar, pero tomaremos este aparte para aclarar esto bien de los argumentos que Pablo está exponiendo en Romanos 9. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, no todo Israel se endureció, solamente una parte. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los gentiles, es decir, de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, es decir, vuelve otra vez la salvación manifestada a todo Israel. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Está hablando de un Israel próximamente convertido a Dios. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, es decir, los judíos, no todos, sino una parte, habían visto en el cristianismo como una amenaza, como un peligro, y algunos los veían como enemigos. Entonces el verso 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, y ya vimos la elección en los primeros versos de este capítulo 9, del capítulo 9 de Romanos, ya vimos la elección y todos los privilegios de Israel como nación. En cuanto a la elección, son muy amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, así como
En otro tiempo ustedes, hablándole a los gentiles, eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes ahora, para que la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen esa misma misericordia, para que por la misericordia concedida a ustedes, a los gentiles, también ellos alcancen misericordia. Entonces está hablando, ¿quiénes alcanzan la misericordia? ¿Quiénes? Dios dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y aquí está hablando, la misericordia que alcanzaron los gentiles por medio de la fe en Jesucristo. Y la misericordia alcanzada por Israel también por la fe en Jesucristo. Entonces tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y de quiénes son? De los que creen en Él a través de Jesucristo, conforme a Jesucristo. Verso 32, contundencia. Mire, este argumento contundente del verso 32 de Romanos 11. Porque Dios sujetó, en el verso 22 de Gálatas 3 había dicho encerró, aquí dice sujetó a todos a la desobediencia, al decir a todos, a judíos y a gentiles, a todos estábamos encerrados en desobediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Jesucristo. Amén, hasta que vino Jesucristo, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todos estamos sujetos a desobediencia, gentiles y judíos, para tener misericordia de todos. Entonces, ¿de quién tiene Dios misericordia? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y de quién tiene Dios misericordia? De todos, de judíos y gentiles. La única condición, que puedan creer en Él. Es más, les agrego este argumento para terminar por aquí, para ir cerrando. ¿Qué tal les parece si Pedro, el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas están diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Los apóstoles se hubieran puesto, a ver, tenemos que consultar con Dios a ver de cuál de ustedes tiene Dios misericordia y cuáles no. ¿Qué tal? ¿Ah? O que Pablo predique el evangelio a los gentiles en cualquier lugar donde fue, y cuando, como el carcelero aquel de Filipo, le diga, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esperemos a ver, consultamos si usted está en la lista de los que Dios tiene misericordia, o está en los que Dios va a condenar, o ya estaban condenados desde antes de la fundación del mundo. Eso no se da. ¿Por qué? San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Note la condición, la única condición, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quiere agregarle más, léase Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si una persona ya se resiste y no quiere creer, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, San Marcos capítulo 16, 15 en adelante, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pasa como Faraón. ¿Quiénes libraron sus ganados, sus siervos, sus bienes en Egipto cuando vino el granizo? Los que creyeron. ¿Y quiénes se les destruyó todo? Los que no creyeron. Lo mismo pasa hoy. Es decir, aquí no ha cambiado nada. Y no se puede tomar un texto para malinterpretar toda la Biblia y poner las cosas simplemente en argumentos y conceptos humanos, violando y contradiciendo todo el resto de la palabra del Señor. Con esto cerramos, y en el próximo capítulo cerraremos este Romanos 9 en la voluntad del Señor. Entonces, agradecerles a todos, hermano Bram, sus palabras de despedida esta noche. Amén, gloria a Dios por todo. En esta noche fue una gran bendición entender que el Señor nos alcanza hasta donde estemos, no importa raza, no importa posición, de donde descendamos, la misericordia es para usted y para mí. Así que gloria a Dios por eso, agradecerle su conexión y nos vemos en un siguiente programa. Dios les bendiga. La paz de Cristo para todos. Recuerden, les amamos en Cristo Jesús.